A ver, ¿quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? ¿Nadie? ¿Nadie? Qué extraño. Bueno, mientras tanto, una preguntita. ¿Ustedes han visto si en el Classroom están saliendo las grabaciones de las clases? Quiero asegurarme que sí están saliendo, ¿no? Muy bien. A ver, por favor, ¿quién quiere empezar? Miren que hay tiempo, no esperen a que se vence el tiempo. Muy bien, Yarol. Yarol Nolasco. Adelante. Profesora, buenos días. Buenos días. ¿Se me escucha bien, profesora? Sí se escucha, sí se escucha. Ya. ¿Me puede ver? Sí, también, sí, aunque un poquito oscuro, pero sí. Ya. Voy a prender la luz un ratito. Estoy con mi lámpara. Eso. Ya. ¿Ahora? Sí, sí, ¿Se me ve? sí, adelante. Ya. Bueno, buenos días, compañeros. Yo les voy a tratar, bueno, en sí tratar de hablar de lo que es los agujeros blancos. ¿Por qué digo tratar? Porque los agujeros blancos, hasta el día de hoy, más que todo es una teoría matemática. Y la información que he logrado captar sobre ella ha sido muy ambigua, ya que como una teoría, un físico la puede interpretar de diferentes formas. Y bueno, he intentado recopilar, bueno, he leído de diferentes puntos de vista, diferentes teorías e interpretaciones de físicos sobre eso. Bueno, un físico, bueno, en sí, ¿qué es un agujero blanco? Es como literalmente, o no, matemáticamente, la inversa, lo inverso a lo que es un agujero negro. Bueno, se conoce de que un agujero negro es es una estrella en su punto de muerte, en su punto final, una concentración de masa muy densa, en donde no se escapa nada. ¿Y qué sería un agujero blanco? Pues lo inverso. Bueno, de un agujero negro nada se escapa, ¿no? Entonces, en un agujero blanco nada entra. Un agujero negro absorbe todo. Un agujero blanco bota todo, ¿no? Bota materia en sí. ¿Y qué es lo que dicen algunos físicos? Que, bueno, en sí tienen teorías muy locas, ¿no? Que dicen de que como un agujero blanco, su función es botar materia, que dicen de que cada que se forma un agujero negro en algún espacio del universo, en la inversa, en el lado opuesto del universo, se forma un agujero blanco. O sea, un agujero negro acá y un agujero blanco acá, en la parte opuesta del universo. Y otros físicos dicen de que nuestro universo ha sido gracias a un agujero blanco, que constantemente ha ido botando materia y por ende ha creado nuestro universo. Bueno, y así se dice de que los agujeros blancos serían teóricamente un pequeño Big Bang, ¿no? Big Bang me refiero pues, a la teoría de la creación del universo, ¿no? Que dicen de que todos nacimos de una explosión de materia muy grande que se creó y hizo el universo. Y, a ver, ¿qué más espero comentar? Bueno, una comparación de lo que sería un agujero blanco, una segunda comparación para interactuar con ustedes. Algunos de ustedes, bueno, todos creo, ¿no? Estamos en esta clase de funciones. Hemos sacado la función inversa, ¿no? Si se recuerdan, una función inversa. Entonces, para hacer una comparación, un f de x
un f de x sería lo que es un agujero negro. Y la inversa de un f de x sería lo que es un agujero blanco. Sino que a veces no existe lo que es un f de inverso, sino teóricamente, no se comprueba. Y eso sería una comparación más acercada de lo que sería un agujero blanco en comparación de lo que es un agujero negro. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien. Entonces ahora vamos a regresar al cambio de diseño mosaico. Listo. He tratado de darte foco para que puedas aparecer con mayor dimensión y poder apreciar tus gestos. Realmente ayuda bastante poder verte en pantalla completa porque yo veo más o menos el enfoque que está dando al tema. En cuanto al tema de agujeros blancos, efectivamente es un tema nuevo, es un tema que va más allá de lo que tanto se habla, ¿no? Los agujeros negros, pero los agujeros blancos pues también llegan como a complementar estas teorías del Big Bang, teorías astronómicas que son realmente sorprendentes, ¿no? Solamente noto que te falta más práctica para poder tener una prosodia más musical, más agradable en el sentido de tal vez algunos cortes que hacen, ¿no? Cuando uno tiene ya un problema que no lo puede manejar, tiene la opción de apagar la cámara, ¿no? Eso puedes hacer, cualquiera puede hacer eso en el momento que siente que está frente al resto hablando y en ese momento pues viene algo sorpresivo. Entonces inmediatamente uno lo que debe hacer es esto, ¿no? O sea, cierras cámara o incluso cierras micrófono para poder permitir que te acomoden, ¿no? O incluso salgas de la pantalla y puedas ir a hacer algo que necesitas hacer con urgencia, ¿no? Eso es permitido, eso no es falta de respeto, ¿no? Si alguien siente que le viene la tos, no va a estornudar, pues tiene que hacerlo, o sea, eso es natural, el ser humano tiene ese tipo de cosas, ¿no? Entonces puede, como digo, cerrar el micrófono, cerrar la cámara, y eso ayuda, y también da más tranquilidad. En cuanto a lo que es el tema, también vemos que sí, ha demostrado conocimiento acerca de lo que se le encargó investigar. Creo que todos ustedes investigan, averiguan y sobre todo es bueno comparar varias ideas, ¿no? Varias informaciones. Tal vez un autor dice una cosa y otro autor dice otra, ¿no? Incluso para algunos dicen que lo del agujero blanco es una teoría, aún no demostrada. O sea, imagínense ustedes que estamos en el campo de la especulación científica, lo cual no le resta interés. Así que por ese lado, bien, como digo, la exposición en cuanto a lo que es el uso de las palabras está adecuado. Eviten siempre repetir algunas palabras que se conoce como la muletilla, ¿no? O sea, que no sirve para poder continuar. Evitar eso, tal vez un poco más causar mayor impresión con lo que uno dice, ¿no? O sea, si uno hace una pregunta, como decía la vez pasada, a su público, espere a que haya una respuesta, ¿no? Por ejemplo, ¿sabían ustedes que tal cosa, tal cosa? Y se quedan ahí. Esperen un momento. No se respondan ustedes mismos, pues, porque ya no dan lugar a que haya respuesta. Así que por ese lado, bien. No sé si hay preguntas sobre el tema. ¿Alguien tiene algo que no necesariamente pregunta, ¿no? Puede ser opinión, comentario o algo que sepa de los agujeros blancos. Muchas veces pasa eso, ¿no? Entonces, es bueno dar su aporte. Tienes 18, no las estás bien, vas por buen camino. Cuestión de práctica, yo ya, como dicen, a ojo de buen cubero me doy cuenta que a ti lo único que te falta es seguir exponiendo. Ya vas a tener seguramente más oportunidades en los demás cursos también, ¿no? Para que expongas. Y aquí ya te vas llevando algunos tips, algunos consejos. Muy bien, si no hay preguntas, continuamos ¿con quién? A ver.
Yo, Ya, adelante. ¿Quién dijo yo? Jaime Joel Mesa. Ah, ya, Jaime Mesa. Muy bien. ¿Me ve a mí? Sí, sí, se te ve bien. Sí. Ya. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros en general. Me ha tocado exponer sobre la combustión espontánea. Definir la combustión espontánea. La combustión o ignición espontánea es un tipo de combustión que ocurre por el autocalentamiento. Una subida de temperatura que, que es debido a las reacciones internas exotérmicas y seguida por el escape termal, que también es un autocalentamiento que acelera rápidamente a altas temperaturas, y finalmente la autoignición. La ignición. Hay sustancias que tienen la temperatura de ignición relativamente bajas, así como la paja, el heno, que empiezan a liberar calor. Esto puede ocurrir de varias maneras, ya sea por la oxidación que está en contacto con la humedad o el aire, o por la fermentación bacteriana que genera calor. La fermentación bacteriana, ¿qué es? Es un proceso catabólico que oxida sustancias orgánicas para así crear nuevas sustancias orgánicas y energía. El calor. El calor no puede escapar de los productos como la paja o el heno, porque son muy buenos aislantes térmicos, y eso hace que tengan temperaturas altas. Los materiales pirofóricos. Los materiales pirofóricos se llaman aquellos como el sodio, que pueden sufrir una explosión espontánea, altamente peligrosos. Y esto es debido porque pueden estar en contacto con el aire y el oxígeno. Los materiales pirofóricos tienen una temperatura de autoignición muy baja a la temperatura ambiente, y muchas veces basta que esté en contacto con el oxígeno, la humedad del aire, y puede provocar una combustión espontánea. Materiales afectados. Los materiales pueden ser las pilas de heno, el estiércol de vegetal, que se pueden autocalentar debido a la fermentación bacteriana. También el aceite de linaza, que se oxida y también puede producir una combustión espontánea. La oxidación de la pepita. Y en los humanos, creo que encontró más información sobre si la combustión espontánea humana es real a lo que es el tema en sí, una combustión espontánea así que no sea humana. Bueno, ha habido muchos anecdóticos casos no confirmados de personas que se queman espontáneamente, pero son supuestos casos nomás. Y a lo largo de la historia hubo al menos 200 casos reportados de personas que se queman espontáneamente. El primero se cita en el siglo XVIII, pero hasta ahora los científicos no se ponen de acuerdo si este fenómeno es real. Pero para la combustión espontánea en sí, muchos lo alegan, la mayoría de casos alegan que lo explican por el efecto mecha. El carbón vegetal. El carbón vegetal, cuando están recién preparadas, puede autocalentarse y también producir una combustión espontánea. Y finalmente, las semillas oleaginosas o productos de las semillas oleaginosas. Las semillas oleaginosas y sus desechos, cuando están muy húmedas, también pueden autocalentarse y hacerse una combustión espontánea. Y también las semillas oleaginosas producen un aceite que están a veces a autocalentarse y también hacer una combustión espontánea. Gracias. Muy bien. Entonces, estaba regresándote a la imagen de cuadrícula. De tal manera que todos ustedes cuando expongan pueden verse luego en la grabación y ver qué tal lo hicieron, ¿no? Ya con cámara a todo dar. En cuanto a tu exposición Mesa, combustión espontánea, sí, pues es un tema bastante polémico, ¿no?
porque se habla incluso que en hechos paranormales se ha encontrado personas totalmente quemadas y todo lo que estaba a su alrededor está sin quemar. Entonces es lo que llama la atención, dice, ¿cómo se quemó solo esta persona y nada más que ella, ¿no? Ni la silla donde está se quemó. Qué extraño, ¿no? Bueno, hay casos, hay sucesos documentados que ustedes pueden encontrar en internet, ¿no? Combustión espontánea en humanos, que lo consideran para algunos hechos paranormales, es decir, que escapan a la normalidad. Definitivamente escapa a la normalidad, pero habría que ver, pues, hacer algunas indagaciones que nos den una evidencia o varias evidencias para decir efectivamente esto es así. En cuanto a tu exposición, Mesa, explica siempre aquellos términos que para ti son conocidos, pero que con seguridad muchos desconocen. A veces uno dice, pero ¿cómo no van a conocer este catabólico, ¿no? Metabólico, o de repente catalizador, ¿no? Pero siempre es bueno. Y una manera muy elegante de dar a conocer algo, incluso si el otro lo sabe, es decir, como ustedes saben, la catálisis es ese proceso que acelera o desencadena, ¿no? Una reacción química, por ejemplo, ¿no? Algo así. Entonces, es importante siempre aclarar esos términos, como por ejemplo su compañero que explicó, ¿no? Big Bang, ¿qué significa esto, esto, esto? Así es, eso es bueno. Ahora, en cuanto a la palabra, es oleaginosa, o sea, referida a que tiene grasa, que tiene aceite, ¿no? Okay, eso también. Y como te digo, traten siempre de, no solo a ti, sino a todos, traten de enfocarse en el tema, darle la mayor importancia y, por ejemplo, un detalle que he notado en ti, Mesa, es no estás mirando a la cámara. Trata de mirar a la cámara porque ahí en la cámara estamos todos mirándote, escuchándote. Tal vez no todos, algunos están distraídos con el celular, chateando, qué sé yo, pero la gran mayoría que está decidida a estudiar y aprender cada día más en este curso, estamos atentos. Entonces tú mira la cámara que de esa manera causas mayor atención todavía. Como quien dice, te estoy mirando, ¿no? Y eso es bien, bien importante. Sí, el dominio del tema está bien. Tienes 17, eso con, con la práctica vas a ir mejorando cada vez más. Antes de continuar, quería hacer una pregunta. No sé si nuevamente el estudiante John Rodenas está por aquí. Si está por ahí, por favor, a ver, diga presente, porque no figura en las listas del curso de redacción, al menos en los grupos a mi cargo, pero yo le envié un mensaje diciéndole lo que podía hacer, ¿no? O sea, un trámite administrativo para que o lo ubiquen aquí en el grupo 6 o en cualquier otro grupo, ¿no? Para que no esté en esa situación indefinida de no saber cuál es su aula, ¿no? Su grupo. También no sé si está presente el otro estudiante, Mamani. Hablé con la secretaria y me dijo que podía comunicarse con los servidores de la Universidad de San Marcos, es lo que me dijo. No sé si está Mamani. Bueno, si está presente en algún momento, si no tiene micrófono, por lo menos por el chat, que me diga para yo darle también esta dirección que me ha dado. Dice, si no funciona esto, puede dirigirse a soportezoom@sanmarcos.edu.p. Eso es importante porque hay problemas a veces administrativos, ¿no? Ya él o la docente en esos casos ya no intervienen. Bien, continuamos entonces. A ver quién desea seguir. Hoy día mismo les voy a dar las indicaciones para su segunda expo. Hoy día mismo. Para que ya con paciencia vayan pensando en su tema. Ya esto debe cerrar. No sé, a ver. Sí, profesor, puedo pasar yo. Ya adelante, cruzado, cruzado. Sí, sí, sí se ve. Bueno, buenos días a todos, profesora, compañeros. Hoy día voy a exponerles sobre un tema que es poco conocido, es la canción hablada. Podemos definir a la canción hablada como un término musical que es empleado para referirse a una técnica al cantar, que se encuentra entre cantar y hablar. O sea, no se canta ni se habla, en el que la voz
canta el comienzo de cada nota y luego cae rápidamente de tono notado. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, en términos prácticos, que la canción hablada consiste en que el intérprete, en vez de cantar, como usualmente se hace, habla y recita la letra de la canción, como si fuera un poema, y siempre acompañado de una música instrumental. Una de las expresiones musicales más conocidas en la década de 70 sobre la canción hablada es Desiderata. Desiderata es un poema compuesto por Max Ehrmann e interpretado como canción hablada por muchos artistas. Y entre ellos se encuentra y se destaca el mexicano Jorge Lavat, que su versión de esta canción es una de las más conocidas. Lo que hacía él era interpretar canciones populares de la época y hacer versiones recitadas que en su momento tuvieron mucho éxito. Lamentablemente, esa técnica de la canción hablada ya no fue usada por otros artistas y fue perdiendo popularidad gradualmente. Posteriormente, la canción hablada dejó de tener la misma relevancia de antes, pero aún fue usada por artistas como el argentino Facundo Cabral, con canciones como Este es un nuevo día y No soy de aquí ni soy de allá. Aunque también en épocas actuales se puede considerar al rap y al hip hop como especies de técnicas derivadas de la canción hablada, que sí son muy destacadas. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a regresar. Vamos a cambiar el diseño. Lo que estoy haciendo, tal vez me demoro un poquito aquí, es en darles pantalla completa cuando ustedes hablan y luego regresar a la situación original cuando termina. Bien, muy bien has expuesto, muy bien. Esa es la forma como se debe exponer. Tener la cámara bien dispuesta, buena iluminación, gestos adecuados a lo que se dice. Nadie puede, pues, sonreír cuando estás hablando de un tema triste, por ejemplo, ¿no? O al revés, tener cara deprimida cuando hablas, cuando cuentas un chiste, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo va de acuerdo a lo que se dice. Si uno quiere crear expectativa, pues preguntas algo o das un dato curioso. Y eso es bien importante. Lo único que, no digo falla, pero sí te faltó, es un cierre más elegante. O sea, siempre como les decía, cuando ya están terminando, adelanten para que todos sepamos que ya vas a cerrar, ¿no? Podrías haber dicho, por ejemplo, y para terminar mi exposición, y como punto final, y como tema de cierre, o ya para terminar, les cuento que, ¡pum!, listo. Eso nomás, tienes 19, muy buena tu exposición, sigue por ese camino y toma en cuenta mis consejos, nada más. Muy bien. Si hay algún comentario, si no hay comentarios, continuamos. Aarón Salvatierra, muy bien, sí, adelante Salvatierra. Para presentar mi exposición. Sí, claro, adelante, adelante. Ok. ¿Me logra visualizar? Sí, se te logra ver. Di ver nomás, visualizar. Eso, luego vamos a hablar sobre esa palabrita. Ya, ok. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. A mí me tocó exponer sobre el tema de inteligencia artificial fuerte. ¿Alguna vez se han preguntado cuándo la humanidad o alguna existencia superior llegará a tener los ejemplos de robots como vemos en las películas, como Terminator o películas dedicadas a eso, o a Star Wars? No, es colaborativo. A ese tipo de inteligencia se le llama inteligencia artificial fuerte. Es una inteligencia superior a la inteligencia artificial normal, ya que permite poder realizar diferentes tipos de tareas de una manera óptima y precisa. A diferencia de la inteligencia artificial normal, ya que ella solamente se puede dedicar a una sola tarea como específico. Pero, ¿qué problemas hay respecto a la inteligencia artificial fuerte? O mal llamada inteligencia artificial general. Primer problema, la conciencia como tal, ¿no? Para que un ser pueda realizar diferentes tipos de tareas y seguir avanzando, tiene que ser consciente de lo que está realizando, por qué lo está realizando, ¿no? Al carecer de conciencia, realmente se puede como que redefinir el término de inteligencia artificial. Ya sería otro campo de estudio para ella. Muy aparte del retraso de los avances tecnológicos en los que estamos. Tal vez en algún momento se pueda llegar a tener la tecnología para poder saber o indagar más sobre el tema. Muchos científicos se siguen dedicando su vida a poder realizar dichos
experimentos y llegar a una conclusión exacta, ¿no? Creo que, y para terminar, esperar nada más y ver los avances, ¿no? Gracias. Muy bien, Salvatierra, muy bien. Entonces, regresamos a la visión de cuadrícula. Mosaico le llaman. Sí, el tema está bien investigado. Claro que sí. También es importante hacer un paralelo con la inteligencia artificial débil, ¿no? La que actualmente usamos, ¿no? Que para muchos nos parece ya lo máximo, ¿no? Cuando en realidad solamente es un intento de imitar la inteligencia humana, pero recién en sus inicios, ¿no? Como lo dije, solamente puede realizar una tarea en específico y no puede como que repartir diferentes tareas como lo hace una persona normal. Sí, pues sí. Hay muchas limitaciones todavía. Esa inteligencia artificial fuerte a lo que se supone se encamina la tecnología. Y llega un momento en que ya no es producto ni problema del técnico, o diríamos del programador, ya ni siquiera programador, desarrollador, sino que ya es problema o responsabilidad del propio robot, ¿no? O sea, el propio robot toma decisiones y dice, esto es lo que conviene, esto no. Entonces ahí está aplicando un juicio que antes era privilegio de los humanos, nada más, ¿no? Eso es bien interesante. Al no ser autoconsciente, no mide la repercusión muy aparte del éxito nada más generado, ¿no? Sí. Por ejemplo, se ve en la película de Yo Robot, ¿no? Al salvar a la anciana en lugar de la niña, debido a las probabilidades de vida que pueda tener. Ok, bueno, no vi la película, pero hay un caso que, no sé si te has enterado eso del famoso clip, ¿no? De que, sí, también. Claro, es una cosa increíble, ¿no? Que hasta asusta. Y sí, sí, es el efecto dominó, ¿no? O sea, hace esto y luego dice, no, es que voy a buscar todo el hierro del mundo y luego todo el hierro del universo para seguir haciendo clips porque esto es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Entonces, y pasa por encima de todo, ¿no? O sea, de la vida misma del ser humano. Pero para eso primero está pues el juicio, ¿no? O sea, en un momento nosotros hablamos de la inteligencia artificial así en general como herramienta que ayuda a cualquier profesional, luego que ayuda a cualquier ama de casa, etcétera. Pero más adelante ya entramos a un campo donde va la toma de decisiones como por ejemplo, aparentemente, pero no es real, un auto sin piloto, ¿no? De Tesla o de Google, sabe en qué momento debe detenerse, sabe que está pasando una ancianita y tiene que dejar pasar, sabe que no es un obstáculo, que solamente es un reflejo, un espejismo en la pista y que es normal, ¿no? Para eso, pues eso tiene que procesarse en microsegundos, ¿no? Porque si no, sería una cadena de accidentes y lo prohíben. Es bien interesante esto porque el estudio de los robots de primer, segundo, tercer y cuarto tipo están todavía en el plano del trabajo en sí, del desarrollo, ¿no? Y a eso se piensa llegar más adelante. Qué interesante es esto. A ver, no sé si hay preguntas, comentarios acerca de la... ¿Alguna pregunta? Claro, claro, sí. ¿Alguien quisiera comentar? Ustedes que están en el campo de la ingeniería, recuerden, viene de ingenio. Y en el ingenio ustedes van a desarrollar una serie de prototipos. Y esos prototipos, muchos, van a empezar, como les dije alguna vez, con un pequeño Arduino, ¿no? Un Arduino 1 que les sirve para hacer unas pequeñas programaciones, pero luego ya entrarán a desarrollar tal vez más adelante el Python, ¿no? Y ya inteligencia artificial así, ¿no? Esa que realmente es decisiva, ¿no? Para manejar, por ejemplo, el Internet de las cosas, tantas cosas que se vienen, ¿no? O que ya es parte de la vida, ¿no? Incluso al campo industrial, industria 4.0, ¿no? Donde ya no se ve un humano. Entonces, a ver, comentarios, opiniones, no sé. El tema es interesante, me gustaría que participen y no solo expongan y nada más, sino que sea un conversatorio. Varios de ustedes en sus proyectos dicen, quiero ser el mejor de mi promoción. ¿Y cómo lo van a lograr? Participando, pues, porque si no, el 20 no les va a caer así del cielo por añadidura. Sí, sí, alguien quería decir algo, no sé. Escuché por ahí a alguien que...
Están en desayuno, profesor. Ok. Bueno, entonces no se trata tampoco de, en fin, decir, quiero sacarme la buena nota en mi exposición y nada más. La nota de concepto siempre es decisiva. Yo les digo esto porque hay un momento en que no solo interviene lo que ahora le llaman la rúbrica, es decir, criterios para poner nota, sino que en esos criterios interviene el juicio del docente. Es como en el caso de una cirugía, ¿no? Una cirugía mayor. El médico al final toma la decisión y dice, no, 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 hasta aquí nomás, o sigamos adelante. Ese es bien delicado, igual como nosotros los docentes, ¿no? Tenemos un punto donde ya no interesa la rúbrica, sino el criterio. Uno dice, este buen muchacho porque participa, se le nota la buena vibra en el curso, le interesa, y no solamente en su proyecto puesto, pues quiero ser lo mejor, lo máximo, el mejor de mi promoción. ¿Y cómo lo piensas lograr? Esa sería la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo lo piensas lograr si no participas? Si solo haces tu expo y chao, y de ahí hasta la próxima expo. Eso se logra con los hechos, eso sí. Y ya el concepto me lo voy formando cada vez, ¿no? Cuando interviene un estudiante o me ha preguntado vía correo en un mensaje diciéndome, profesora, ¿dónde puedo conseguir más sobre este temita que usted me encargaba? Yo feliz, le digo, consulta esto, consulta lo otro. Por ejemplo, un estudiante que me dice, me envió un mensaje muy interesante, me habla acerca del tema que le encargué, los hijos de Dios o los niños de Dios. Y me dice, profesor, el tema encontrado, pero me gustaría más. Entonces ya yo le dije, no, busca por David Berg. Y David Berg es justamente el fundador de esta secta. Y ahí hay bastante información. Si yo les sé asignar el tema es porque yo los conozco, es decir, yo conozco los temas. Por lo tanto, ahí me doy cuenta si realmente ustedes han investigado o me están dando unos datos muy superficiales de Wikipedia, por ahí. Si yo conozco esos temas, entonces sé cuando el alumno expone si realmente absorbió el tema y lo hizo suyo. O si solo cumple y dice, bueno, eso es todo lo que he encontrado, ¿no? Eso es todo, sí es todo lo que he encontrado. ¿Y por qué no me preguntaste? Pues para ayudarte, ¿no? Así es, entonces, recuerden que el promedio ponderado es eso. Muchos, después que han pasado los meses, me dicen, profesora, y al final por su curso, baja mi promedio, pero le digo, ¿por qué desde el principio no participaste? ¿No? Me fui, no participar. Pregunta, pues, da tu opinión, apoya las ideas de los demás, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. Y eso también en el curso de redacción y comunicación efectiva permite que la persona se vaya soltando, ¿no? Cada vez ya habla, ¿no? Hablar con mayor tranquilidad, ¿no? Hay una reunión en tu barrio deportiva, ¿no? O de cualquier tipo y tú inmediatamente, ¿no? Por favor, quiero intervenir, hacer una pregunta, ¿no? Y el resto se va a ir dando cuenta de que tú haces unas buenas preguntas con base, ¿no? Con una buena base. Y con el tiempo, cuando haya alguna elección y digan, ¿quién podría representarnos? Aquí yo pienso que el compañero tal, porque siempre notamos que es una persona bien informada. Y así se va cultivando el liderazgo, pues. Así salen los líderes. El líder no sale porque se metió a una academia de oratoria, ¿no? porque es mandón. Al revés, yo he leído un libro bien interesante sobre el liderazgo del Tao Te Ching. Dice, el líder no es el que va adelante, es el que va atrás. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque el líder es el que anima a su grupo a avanzar. Entonces no es el que va adelante. Entonces, tomen en cuenta mis consejos, mis estimados estudiantes. Sí, Giancarlo Chero, adelante. Profesora, mi pregunta es si es que este concepto de la inteligencia artificial, es que este concepto de la inteligencia artificial fuerte no podría más bien ser contraproducente hacia las personas, ya que una mayor conciencia sobre sus capacidades podría generar este pensamiento de ¿por qué tengo que seguir las órdenes de los humanos, por ejemplo? ¿Qué ¿No dices? podría crear una especie de rebeldía hacia nosotros?
Sí, no. El problema es que para ellos como tal no tienen conciencia, porque la conciencia o autoconciencia de uno mismo es algo presente y innato de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo tú puedes saber que tiene conciencia o no? Ese es el problema. Y sí, como tú dices, puede llegar a ser contraproducente en algún punto, ¿no? Si es que se deriva de los buenos, del buen camino que están tratando de llevarlos, ese tipo de tecnología. Siempre hay gente mala, ¿no? No solo gente mala, sino el mismo algoritmo puede fallar y puede generar este tipo de errores. Eso es algo que se toma con pinzas, o como así decirlo, ¿no? Es algo que están llevando con cuidado. Y aparte de que la tecnología en este punto no está para eso todavía. Ujú. Creo que no te había dado tu nota, tienes 19, Salvatierra está muy bien con esas pequeñas atingencias que te dice. Valeria Bonifacio, no sé si era para comentar o participar como expositora. Buenos días. Sí, tenía una pregunta al respecto. Adelante, sí. Por ejemplo, dijeron que esta inteligencia artificial tendría que desempeñar diversas funciones, ¿no? Y una vez que lo haga, por ejemplo, podría dedicarse a ciertos trabajos que nosotros como personas también podemos hacer debido a que tenemos diferentes maneras de desempeñarnos en varias áreas, pero esto significa que nos reemplazarían en los trabajos. Entonces significaría que hubiera una gran tasa de desempleo en varios países. Posiblemente podría pasar eso. Pero para que eso suceda, el nivel de industrialización de cada uno de los países tendría que ser alto como para poder llegar a obtener ese tipo de tecnología, ¿no? Obviamente en los países del primer mundo sí generaría cierta tasa de desempleo llegado a ese punto. Porque obviamente son robots, están programados para hacer las cosas de la manera más óptima posible, a diferencia de nosotros. Sí, hay un detalle ahí bien interesante, no sé si han oído de la palabra Leviatán. Bueno, se habla que existen una especie de monstruo, ¿no? Dice el ser humano. Sí, Claro, crea algo que al final se lo termina comiendo. Pero miren, yo he escrito varios artículos en ResearchGate, si ustedes ponen ahí Jesús Reto, ResearchGate, hay cosas que realmente uno tiene que aceptarlas, ¿no? O sea, no es que el ser humano es un ser imperecedero y que se vino aquí y se queda para siempre. Nosotros somos producto de una evolución, ¿de acuerdo? Y si somos producto de una evolución como especie, tenemos una especie de nacimiento, auge y finalmente un cierre de esa vida. Eso es, o sea, nosotros no es que vamos a estar acá y nos vamos a frenar y decir, ¿sabes qué? El robot está acá nomás porque si no ya va a atentar contra mí. Lo que pasa es que nosotros, si lo vemos desde el lado positivo y nos desprendemos del orgullo, de decir, no, que el ser humano es lo máximo, estamos creando nuestro sucesor. O sea, poco a poco vamos creando a quien continuará. Yo les recomiendo para que lean un librito pequeño nomás, es un libro que está en castellano, ¿no? Es un libro ya antiguo de Robert Jastrow, El telar mágico. El telar mágico, se los recomiendo. Léanlo. Es un libro que empieza relatando, no es una novela, ojo, no es fantasía. Es escrito por Robert Jastrow, un científico físico de la NASA, un ingeniero de la NASA. Entonces, él habla desde su punto de vista tecnológico. Y tenía un libro anterior, creo que se llamaba Enanas Blancas y Gigantes Rojas. Y luego hizo este que les menciono, que es bien interesante, el telar mágico. Entonces ahí él habla desde cómo el ser humano se va formando a través de la evolución, ¿no? Y cómo así el ser humano también crea a su vez a su sucesor. ¿Qué es esto, no? El robot antropoide, el robot androide, dotado de todo aquello que en algún momento nos parecía difícil, imposible. Miren, si ustedes ven conferencias TED en Internet, en YouTube, se van a dar cuenta que en universidades como el Imperial College de Londres, en Inglaterra, ya se están investigando temas, no están perdiendo el tiempo, se están investigando temas concretos de cómo un sistema completo de inteligencia artificial como este famoso del IBM, el Mr. Watson, ya puede hacer una investigación científica. Entonces uno diría, pues, ¿y los científicos en dónde quedamos? Nada, aceptemos la realidad.
se ha demostrado que, como bien decía su compañero Salvatierra, en algunos casos, y así no en algunos, ya en muchos, supera, ya no digamos solo en velocidad, supera en lógica, supera en una serie de datos, detalles, en hacer una investigación. Se lee pues 100 libros, 1000 libros y le saca resúmenes, y luego dice, bueno, aquí lo que más conviene es aplicar tal teoría, tal metodología, trabajar con tal muestra y sacar los resultados e interpretar estos resultados, compararlos con los resultados de otros científicos y finalmente dar las conclusiones. Miren hasta dónde se está llegando. Ya existe lo que es la neurociencia de segundo tipo. La neurociencia del primer tipo es la que todos conocemos, ¿no? El estudio del cerebro y qué sé yo. Pero ya la neurociencia del segundo tipo es la que se le encarga hacer a los robots. Entonces, ellos hacen una disección cerebral mucho más fina, hacen mejores interpretaciones. Y la gran ventaja es que a diferencia del ser humano que es emotivo, que es mitad racional y emotivo, y muchas veces es más emotivo que racional, en el lado emotivo pues investiga y él se centra en lo que a él le gusta y resalta los resultados que a él le parecen, no lo que realmente la ciencia necesita. Mientras que un robot te dice lo que realmente es, ¿no? O sea, así no te gusta y dice, bueno, esto es así. Entonces, hay menos subjetividad, hay mayor velocidad y sobre todo los científicos están de acuerdo a nivel mundial que una investigación automatizada es replicable. Eso es bien interesante en el mundo científico. Si una investigación es replicable, quiere decir que lo que hicieron en Tokio, lo podemos hacer en Lima. ¿Por qué? Porque te dan todos los pasos a seguir y vas a lograr eso. Mientras que un científico te puede decir en su tesis, en su artículo científico, en su paper, te puede decir, ya, tuve una muestra tanto, hice tanto, ya. Tú quieres copiarlo o hacer lo que él recomienda y no te sale. Puede haber fallado tu muestra, puede haber fallado el sitio donde estás, el tiempo que utilizaste tu muestra, etc. En el otro no, es como que te dan una receta, ¿no? Tal cosa, desayuno, almuerzo y comida y funciona. Lo comprueban y así es, ¿no? Se está todavía en el campo del estudio, ¿no? Pero miren ustedes hasta dónde se está llegando, ¿no? Bien interesante, sobre todo ustedes, quienes están en el campo de la ingeniería biomédica, van a entrar de lleno en esto, ¿no? A mí me sorprendió una vez ver a un caballo lo metían a uno de estos escaneadores de imágenes, ¿no? Se había visto siempre un ser humano, ustedes también, ¿no? Seguramente, ¿no? Ahí en una camilla horizontal, introducen a un paciente, pero yo vi un caballo, ¿no? O sea, ya los veterinarios utilizan la misma tecnología eh, biomédica de los que están utilizando los médicos, ellos los de medicina humana, ¿no? Miren ustedes qué interesante. Y los actuales escaneos cerebrales ya no son pues solo del hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y que la circunvolución, no, no, no. Ahora son conectomas, ¿no? O sea, tú ves una serie de líneas ahí enredadas que solo el técnico sabe descifrar, ¿no? De qué es eso. Es una maravilla, ¿no? O sea, siempre hay que estar al tanto en todo. Bien, entonces ahora sí, Daniela Castillo tenía la manito levantada. No sé si quería decir algo. Profesor, hay un comentario acerca de la pregunta de Valeria. Sí, claro. Tenía información que contar. La pregunta que ella planteó justo ya había sido planteada por científicos. Si la inteligencia artificial podía causar desempleo a la sociedad humana. Y hay una teoría que dice que en un futuro ideal, donde la inteligencia artificial podría hacer todo el trabajo humano, donde no se use la creatividad, nosotros como seres humanos entonces nos quedaría los trabajos donde queda abarcar la creatividad, donde queda abarcar la ética y la moral. Entonces, estas máquinas podrían hacer todos los trabajos que cumplan con satisfacer todas nuestras necesidades éticas, como lo que hacen los agricultores, como el transporte, y así nosotros solo podríamos encargarnos de hacer trabajos donde nuestra creatividad es utilizada. Entonces, se dice que es idílico porque así
¿Cuánta gente no vive frustrada? Podrían haber más pintores, podrían haber más filósofos, más físicos, porque ya solo se nos dejaría la idea de pensar, la idea de crear, y ya no la idea de cumplir con necesidades, no, de cumplir trabajos que satisfacen las necesidades para sobrevivir. Si no, ya podríamos tener una vida donde podríamos disfrutar acerca del trabajo que hacemos a diario. Era lo que quería contar acerca de la pregunta de Valeria. Claro, sí, interesante. Lo único que te recomiendo, Daniel, es revisa tu micrófono o tu línea, porque todo el tiempo que has hablado, que es algo valioso, se notaba unas idas y venidas. En la grabación del video te vas a dar cuenta. Lastimosamente, me parece que es cuestión de línea más que de micrófono, ¿no? El típico sube, baja, ¿no? Y como que la línea lucha por llegar a donde debe llegar y hay ahí unos baches. Eso sí, y sobre el tema sí pues da para bastante conversación, ¿no? Inteligencia artificial los va a acompañar a ustedes como profesionales mientras tengan el interés en la ciencia. Ahí está. Por eso ustedes saben ya que durante un buen tiempo existe este proyecto Mars One, ¿no? O sea, Marte 1, donde prácticamente ya el ser humano o aquellos que sean capaces de viajar a Marte y quedarse por allá, colonizan y prácticamente sería humanidad 2.0 en Marte y dejan la Tierra para los robots androides, ¿no? Es decir, la Tierra que ya es un planeta enfermo, ¿no? Que le han caído las 7 plagas con epidemias, con calentamiento global, con efecto invernadero y todo eso que ustedes saben, es un planeta que prácticamente queda ya para lo que va creando poco a poco el ser humano. Y el ser humano se busca un nuevo lugar para vivir, que bien podría ser Marte a través de estos proyectos como Mars One y otros, ¿no? Es decir, la oficina, la entidad europea de viajes interespaciales, NASA en lo que es Estados Unidos, cada uno, y a nivel privado Google y Elon Musk, por ejemplo, ellos ya tienen planes diversos para que el ser humano como tal, si quiere mantenerse, tenga un nuevo lugar, que tampoco sería el ser humano de ahora. Va a suceder exactamente como cuando pasó la invasión de Europa o la llegada de europeos a América, ¿no? Llegan los americanos o llegan los europeos a Europa, pero llega un momento en que estos europeos radicados en Perú, por ejemplo, ya no se consideran europeos. Dicen, nosotros ya no somos españoles, somos hijos, somos nietos de españoles, por lo tanto ya no somos criollos, somos otra cosa, somos peruanos. Igual va a suceder, ¿no? O sea, se van los seres humanos los primeros a colonizar Marte, pero allá ellos se van a independizar, van a adoptar un nuevo estilo por la propia circunstancia y el ambiente en que se desarrollan, por lo tanto ellos ya tienen, digamos, su propia identidad. Tal vez pueden decir, hagamos un viaje para ver a nuestros abuelos allá en la Tierra, pero ya ellos se consideran otra especie, ¿no? Y definitivamente va a ser así. Entonces, eso es, digamos, hacer futurología sobre la base de lo que se conoce. No futurismo, ¿no? Sino futurología hablando sobre lo que ya tenemos, ¿no? Y qué posibilidades hay para que esto siga adelante. Muy bien, ¿alguien quería participar con su tema para continuar? Yo quería opinar acerca del desempleo y de la inteligencia artificial. Ya, sí, Travesaño, adelante. Mis, respecto a ello, bueno, estaba igual también, o bueno, había visto anteriormente, y se puede abordar desde dos perspectivas. Uno que es pesimista, como lo expresa Stephen Hawking, que dice que toda la inteligencia artificial va a tomar nuestro lugar. Por eso no debemos crearla o no debemos potenciarla. Pero Mark Rober, un divulgador científico e ingeniero de la NASA, nos da una perspectiva más optimista y una manera más práctica de solucionar este problema, que nos recomienda adelantarnos al problema, precavirnos de este problema y evitar a costa algunos ciertos trabajos que posiblemente van a desaparecer. Él nos dice que debemos evitar trabajos muy monótonos y muy repetidos,
Por ejemplo, el de ser un contador. El de ser un contador bueno, en la última década y en el último siglo, en el anterior siglo, tuvo mucha relevancia para las empresas, pero ahora puede una inteligencia artificial reemplazar fácilmente a un contador porque su trabajo es muy monótono, muy repetido. Entonces lo que debemos hacer es precavirnos de esto y adelantarnos a ese problema viendo las debilidades de una máquina o de una inteligencia artificial, tales como es la solidaridad, la empatía y asimismo el desarrollo más allá de lo que es la inteligencia artificial. Por ejemplo, una inteligencia artificial puede existir, pero no puede darse mantenimiento a ella misma, por lo cual en el futuro se va a necesitar más ingenieros que mantengan a estas máquinas o que creen estas máquinas. Pero de esta manera, como la inteligencia artificial va a generar grandes tasas de desempleo, también va a generar muchas tasas de empleabilidad, muchos nuevos trabajos que ni siquiera aún conocemos. Y esa es la manera óptima de ver este problema, de que se van a perder empleos, sí, pero van a generarse más empleos, por lo cual debemos estar preparados. Muy bien, Charles. Interesante que participen, que hagan ver sus puntos de vista. Eso es bueno, porque así van cogiendo más confianza también en el curso y también se van conociendo, porque yo no sabía, por ejemplo, que todos los cursos que ustedes llevan son 100% virtuales. Entonces, la única manera de interactuar es ahora, en los momentos en que uno participa e incluso se conoce con otro y dialoga, comparte pareceres, ¿no? Ahora, en cuanto al tema en sí, bueno, y ahí sí yo tengo mi propio punto de vista, que respeto las ideas de todos, pero como decía y en mis artículos siempre escribo, que es un consuelo que les digan, no, sabes que no vas a perder trabajo y sabes que no te preocupes, la inteligencia artificial va a llegar a un punto donde lo desenchufamos y se acabó. Hay unas, si no me equivoco, unos robots pequeñitos que son los PETS robots, donde ellos mismos buscan dónde cargar su energía cuando les falta, ¿no? O sea, sienten ellos ya, los sensores les avisan que se van quedando con poco alimento eléctrico. Inmediatamente buscan por los zócalos un lugar donde enchufarse y listo, ¿no? Entonces, ya la búsqueda es automática, ¿no? O sea, cómo recargarse. Y más ahora que ya se viene la transmisión inalámbrica del poder, es decir, antes era un sueño eso, ¿no? Tesla lo hizo, pero como que alguien lo apagó y dijeron, no, hay que quede. Pero ya ahora sí, ¿no? Se ha liberado y ya se sabe que efectivamente, ¿no? Si podemos dos bobinas en fase, podemos enviar un voltaje determinado a otra cosa y la cargamos, ¿no? O sea, ya no es el problema de que lo desenchufo y listo, se apagó, ¿no? Tanto así que, recuerden ustedes la anécdota que les conté de Facebook, ¿no? Creo que fue 2014, por ahí, ¿no? De dos robots que mientras conversaban se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿sabes qué? El inglés es un poco práctico. Vamos a inventar en este momento un lenguaje más rápido y que nos entendamos mejor, ¿no? Y lo inventaron. Cuando el desarrollador tuvo conciencia que eso estaba pasando, se asustó, ¿no? Y los apagó, porque temía pues que en algún momento esto se le vaya de las manos. Miren ustedes nomás, o sea, estamos a un punto, a un paso nomás de que esto suceda, ¿no? Lo que pasa es que siempre pues la humanidad temerosa, la comunidad científica trata de calmar, no se preocupen, la inteligencia artificial solo va a ser una herramienta, no se preocupen, no, nadie va a perder su trabajo porque van a haber otros nuevos. Suena lógico, pero fríamente si ustedes estudian los avances que hay ahora con inteligencia artificial, que ya ni siquiera necesita ser programada, sino que basta poner un robot frente a YouTube para que aprenda cosas. Entonces uno dice, caramba, entonces no era tanto como que así nomás una herramienta, sino que reemplaza efectivamente en diversas cosas al ser humano. Y ya, pues, ¿no? O sea, ¿por qué sentir temor a que la humanidad se acabe, ¿no? Ya cumplimos un ciclo. Orgulloso más bien de que hemos creado a lo que sigue. Miren que un libro de 1980 y tantos, que es el que les he recomendado, El telar mágico, Robert Jastrow ya anuncia esto. En sus últimas páginas, si no en la última página, habla de eso, ¿no?
Dice, ahí vendrá una especie de ser que ni siquiera será silicio. En algunos casos será silicio porque habla de la eternidad, ¿no? O sea, un robot, en primer lugar, inmortal, que no se enferma, que supera las distancias porque se escanea y se desescanea, ¿no? Dice, quiero ir a ver un astro cercano, Alfa Centauri o Próxima Centauri. ¿Cómo viaja para allá? ¿Se va a ir así por el espacio? No, simplemente se teletransporta, ¿no? Se desintegra acá y se vuelve a integrar allá y ya está, ¿no? O sea, no es como antiguamente pensaban, ¿no? Que vamos a meter a una familia de astronautas para que lleguen los nietos al otro astro. Bueno, pues que es que en ese tiempo no se contaba con esta tecnología tan fuerte, ¿no? Que como alguien ha dicho, ya esto parece magia, ¿no? Increíble. Pero es así, ¿no? Así que hay que estar preparados, ustedes como ingenieros más todavía, ¿no? Claro, eso al público, obviamente esto puede causar un escándalo, ¿no? Un miedo, un pánico mundial, ¿no? Es decir, están diciendo que sí, nos van a reemplazar. Y puede suceder lo que sucedió hace muchos años, ¿no? Recordarán ustedes en algún momento, los trabajadores en Inglaterra destruyeron las máquinas a vapor, ¿no? Porque decían, nos quita trabajo, incendiaban, una cosa, fue un pánico total, ¿no? Pero en ese tiempo, efectivamente, la máquina no reemplazó a nadie, simplemente ayudó. Y luego ya vino pues con la electricidad, las máquinas eléctricas, luego las electrónicas, ¿y qué más vendrán? Increíble, ¿no? Como dicen algunos científicos, la inteligencia artificial es la nueva electricidad, ¿no? O sea, todo basado sobre eso, ¿no? Increíble. Bien interesante y polémico. Sí, yo reconozco, es polémico. Este tema es polémico, causa muchos debates. Y ahí estamos, ¿no? En esa polémica interesante. A veces conversamos en ResearchGate con gente científica y cada uno da su punto de vista, ¿no? Y ahí se ve, pues, qué tal se argumenta, ¿no? Qué tal, cada uno qué argumento pone, ¿no? Y qué tan enterado está de lo último también, ¿no? Bien, nuevas exposiciones. Charles Travesaño, sí, adelante. O Miguel Ángel Vargas. Cualquiera, sí, adelante, active su micrófono y su cámara. Sí, no digas, profesora, yo voy a responder. Sí, adelante, Vargas. Ahí me visualiza, ¿no? Sí te veo, sí te veo. Ya, ok. Buenos días, compañeros, buenos días, profesora. Hoy les voy a hablar sobre la señal WOW. Cerca de la medianoche del 15 de agosto de 1977, un radiotelescopio conocido como The Big Ear, traducido al español La Gran Oreja, en la Universidad de Ohio, en los Estados Unidos, captó una señal espacial extraña. Al recibir los reportes emitidos por el radiotelescopio, el radioastrónomo Jerry Eman vio algo extraño en la barrida del radiotelescopio. Esto se trataba de una onda electromagnética o de radio representada por el código 6EQUJ5. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué significa este código de 6 dígitos? Bueno, la computadora del radiotelescopio usaba los números del 0 al 9 para describir las ondas de frecuencias bajas y las de la A a la Z para describir las ondas de frecuencias más altas. Todas medidas en megahercios, ¿no? Ante esta sorpresa, el radioastrónomo, y por la emoción, escribió "wow" con tinta roja al costado del código. Pero desde entonces el nombre que lleva, ¿no? Pero, ¿qué significaba este código para que reaccionara de tal forma el radioastrónomo? Esto se trataba de que aparentemente civilizaciones extraterrestres trataban de comunicarse con otras civilizaciones, pero pronto fue desmentida esa teoría. Pero ¿por qué no se pudo confirmar o desmentir su teoría, no? El radiotelescopio tenía dos receptores.
Es decir, todo lo que se veía en uno se tendría que ver en el otro después de 3 minutos. Por sorpresa esto no fue así, dado que la señal WOW no apareció en el segundo receptor. Desde allí entonces se han hecho muchos estudios y hasta la actualidad no se ha podido esclarecer qué fue esa señal que vino del espacio. Tras todo esto, la señal WOW sigue siendo uno de los más grandes misterios de la astronomía. Gracias. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a cambiar el diseño para poder continuar. Bien, Vargas, algunos términos que has utilizado te recomiendo siempre, podría ser que en el mismo internet los escribas y veas cómo se pronuncian, ¿no? Eso es bueno. Yo hago eso. Cuando hay un término, ya sea extranjero o peruano, que tengo dudas como todos, no porque sea profesor de lenguaje voy a saberlo todo, tengo dudas igual, ¿no? ¿Y esto cómo se pronuncia? Entonces le pongo ahí en el traductor automático y ustedes saben que sale una voz, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Ohio, Ohio, ¿no? Como dijo Ohio, es Estados Unidos. Te recomiendo practicar cuando tengas ocasión en otro curso o tal vez a solas para que adquieras mayor fluidez. El tema lo has hecho bien, me refiero a la forma como has expuesto, también mirando a la cámara, muy bien. Y solamente, como te decía, la fluidez. ¿Cómo se logra la fluidez, la mejor fluidez léxica? A través de la práctica, manejando un poquito más de palabras. Y eso solo se adquiere, obviamente, con la cultura que viene con los años, ¿no? No es tampoco como por ahí alguien dijo, me voy a comprar un libro de cultura general. Me parece gracioso porque los libros de cultura general te dicen, ¿no? O sea, ya, Leonardo da Vinci nació en tal sitio, nació en Florencia, qué sé yo, o en Vinci. Su maestro fue tal, murió en tal sitio, eso no es cultura, ¿no? En todo caso son datos referenciales, históricos. La cultura es mucho más, ¿no? Es engarzar, concatenar, encadenar un tema con otro, ¿no? O sea, hablas de tecnología y fácilmente puedes entrar al tema religioso y regresas al tema tecnológico. Pero eso con la práctica, ¿no? Entonces, la fluidez. La posición está bien. Sigue nomás, como te digo, practicando. Tiene 17. No sé si tienen preguntas sobre el tema. Señal wow. Siempre para el ser humano es interesante, ¿no? Esto de los misterios, ¿no? Y en eso sí yo más bien estaba de acuerdo con Hawkins cuando dice, ¿qué hacemos buscando vida inteligente en otro lugar? Cuando la encontremos, o nos hacen sus esclavos, o al revés, ¿no? Cometemos la injusticia de conquistarlos, qué sé yo. Realmente sí, pues, ¿no? A veces el empeño en buscar algo, ¿no? Y no sabemos qué podemos encontrar. Pero ya Michio Kaku, por ejemplo, dice, no se cansen en buscar vida inteligente en otro lado pensando que son seres como nosotros, ¿no? Tal vez la podemos encontrar en mundos virtuales. Mundos virtuales, es decir, buscar vida virtual en otro lado. Ya ese es otro campo. Salimos de la teoría del universo y entramos a la teoría del multiverso, ¿no? O sea, muchos universos, ¿no? Cambio de dimensiones. Qué interesante. Muy bien, continuamos. ¿Alguien más que quiera o preguntar o exponer? Charles Travesaño, ¿sí? A ver. Voy a presentar mi tema. Ya. ¿Me llega a ver? Sí, sí se ve. Más bien estoy acomodando acá. Ya, Travesaño. Ok, Travesaño. Ya. A ver, vamos a ponerte en pantalla. Pantalla completa. Muy bien, ahora sí. ¿Listo? Ya, puedes empezar. Muy buenos días, compañeros. Muy buenos días, profesora. Mi tema, el que les voy a tratar hoy, es acerca de la máscara de Fibonacci. La máscara de Fibonacci, también llamada máscara de Marquardt o máscara de la belleza o máscara de perfección. Pero,
belleza y perfección. ¿No le parece palabras muy controversiales? ¿Alguno de ustedes me podría definir qué es belleza o qué es perfección? Espero. ¿No son subjetivos o algo así? Muchas gracias por la acotación. En efecto, la estética es un campo de la filosofía que se encarga de estudiar la belleza. Y uno de los tratados de la belleza es de que la belleza no es universal, sino es relativa. De este modo, podemos ver que cada cultura tiene su estereotipo de belleza, sus gustos de belleza y los gustos que tiene cada género. Por lo tanto, ¿podemos estandarizar la belleza? El médico cirujano maxilofacial Steven Marquardt intentó hacer esto, gracias a la ayuda de las matemáticas. Para entender todo esto, tenemos que entender el trasfondo. Fibonacci o Leonardo de Pisa fue un matemático italiano del siglo XIII antes del Renacimiento, que fue muy conocido por el mundo occidental gracias a sus aportes al campo de las matemáticas. En uno de estos aportes se vio la serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci es una serie numérica que va de esta manera. El primer término es un 1, el segundo término es otro 1. Y a partir de aquí, los términos dan la suma de los dos anteriores. Por ejemplo, en este caso, el tercer término sería un 2, ya que es 1 más 1. El cuarto término sería un 1 más 2, que sería 3, y así sucesivamente. Esta serie es muy controversial, ya que aparece repetidas veces en muchos algoritmos biológicos, como el crecimiento de la población de una población de abejas, o el crecimiento de una población de conejos, o el crecimiento de las hojas en los árboles. Esta sucesión, si tiende al infinito, y tomamos dos dígitos que van consecutivamente, y lo dividimos, van a dar una constante, como pi. En este caso, pi tiene muchas propiedades, pero una de ellas es que es un número irracional y es una constante. De este modo, la serie de Fibonacci crece a una razón de un número que lo denominaron phi, por el primer matemático que dio esto, que es Phineas, que se aproxima a 1,41 aproximadamente, que es el número dorado, el número áureo o la proporción divina, que es un número muy controversial que aparece en repetidos crecimientos funcionales. De este modo, se puede adaptar esta serie y el número áureo a muchas fotos estéticas. Se relaciona con, por ejemplo, las ilustraciones de Leonardo da Vinci de la Última Cena, la Mona Lisa y muchas cosas más que son estéticamente para nosotros. Y bueno, entendiendo ello, sabemos que todas las figuras geométricas tienen estas dos proporciones, la proporción áurea y el crecimiento de la serie de Fibonacci. De aquí podemos analizar el decágono funcional, que fue la base para crear la máscara de Fibonacci. La máscara de Fibonacci ustedes lo pueden visualizar en Facebook o en Google. Es una máscara que se creó por el médico Marquardt, con el objetivo de estandarizar la belleza, de tener una belleza objetiva, no subjetiva como lo propone la estética. De este modo es una herramienta para tener medidas aproximadas para los médicos y que los médicos hagan un mejor trabajo. Y bueno, pero realmente esta máscara de Marquardt puede dar la belleza así nada más en todo el mundo y que todos seamos perfectamente bellos si nos tratamos o nos hacemos una cirugía respecto a estas medidas de la máscara de la belleza. Realmente no. Muchos investigadores, como en este caso de la revista Nature, concuerda
este investigador se llama Skeward, concuerda de que el éxito de la máscara realmente no es el misticismo matemático de la serie Fibonacci o del número áureo, sino es más que todo la simetría que ésta tiene. La simetría, él indica que es un rasgo que indica que nuestra genética de nosotros es una buena genética, o que tenemos buenos genes. Como ustedes saben, o si no lo saben, les aclaro, la genética es una disciplina de la biología, de las ciencias biológicas, que estudia la herencia a través de los genes. ¿Y qué es los genes? Las unidades básicas que nos forman a cada célula de nosotros y por lo tanto a nosotros en sí. Bueno, aclarar este punto, como mencioné, la genética, una buena simetría de rostro en especial indica buenos rasgos genéticos, que no tenemos enfermedades genéticas, que nuestra descendencia no ha sido, en este caso, no ha sido conllevada, por ejemplo, si nuestros padres fueron primos, en este caso tendríamos una mala genética. Y prueba de ello es de que muchas familias que solamente se relacionaron entre sí, tienen una descendencia con rostros muy desproporcionales. Por ejemplo, la casta de la familia española, que fue fruto de una relación endogámica. Bueno, entonces, sabemos que el misticismo matemático que está detrás de la máscara de Marquardt o la máscara de Fibonacci no es el éxito de dicha máscara, sino más que todo la simetría que aporta esta. Y bueno, dejando ello, también puedo terminar diciendo de que cada cosa tiene su belleza, sino que cada uno no puede verla y la ve de diferentes modos. Muchísimas gracias. Muy bien. Muy interesante. Bien, Travesaño, algunas recomendaciones entonces que voy a hacer para, primero, como siempre, es algo característico en la mayoría de ustedes. Tienen que desarrollar mayor fluidez. ¿Fluidez qué es? Hablar así de manera continua, coherente, armónica, que no se note baches, cortes en lo que se va diciendo. Yo sé que hay cosas que ustedes tienen que apelar a la memoria y decir, bueno, ¿y ahora qué debo decir? ¿Y ahora qué? Pero eso, como digo, con la práctica, con la continua práctica de las exposiciones en cualquier curso. Otro detalle, utilicen la palabra ver antes que visualizar. Ver es más sencillo, es más entendible, ¿no? Suficiente con utilizar la palabra ver, es como entrar, ¿no? Entrar, salir, es un término sencillo, ¿no? Siempre ustedes utilicen un lenguaje sencillo. No se trata que tal vez ustedes quieran decir, voy a usar un término un poco medio difícil para que se me vea que es un lenguaje académico. No, para nada, no. Basta con utilizar un término que es conocido, ¿no? Ya no me refiero a vulgaridades, cosas coloquiales, sino palabras entendidas por la gran mayoría, ¿no? O sea, ver. ¿Por qué le decía eso de entrar, salir? Porque entrar muchas veces algunos le cambian y le ponen acceder. No hay necesidad, entrar, ¿no? Entrar, salir, ¿no? Términos que debes utilizar mejor, endogámica. ¿No? O sea, en algún momento utilizaste esa palabra, dijiste endogamia, endogámica. Otra que también capté es desproporción. La palabra es desproporcionados. ¿Ya? Entonces, no desproporcionales, sino desproporcionados. Eso lo puedes ratificar cuando veas tu video, que eso les va a ayudar bastante. Pero como digo, en líneas generales la exposición está bien y te has tomado suficiente tiempo, lo cual se ve que sí has desarrollado el tema como uno espera, ¿no? Tienes 19, vas por buen camino, Te lo digo yo como docente del curso.
aquí lo que necesitan muchos de ustedes es practicar, buscar otras ocasiones donde puedan hablar. No me refiero a hablar, a conversar con el amigo, sino que en algún momento digan, a ver, ¿y quién podría, por favor, presentar esto? ¿No? Yo, listo. A veces uno dice para sus adentros, dice, ay, ¿para qué me he metido en esto? ¿No? Pero más vale, ¿no? Como dice, lanzarse a la piscina, que ya luego empiezas a aprender a mantenerte en la superficie. Si evitas y dices, no, yo no, entonces te sigue quedando con tu sapiencia muy reducida. Y eso no es bueno. No sé si hay preguntas acerca de la máscara de Fibonacci. Por ejemplo, ahora existen los rinómetros, ¿no? Miden el tamaño de la nariz y dicen, ya, esto es lo que le conviene a usted. Mauricio Núñez, ¿querías participar sobre el tema o quieres exponer? No, yo ya puse, profesor. Quisiera hacer una consulta. Sí, claro, sí. A ver, según la máscara de Fibonacci, o sea, la belleza facial la medía según simetría y tamaño de los rasgos, ¿no? Usando la espiral que nos presentó. Pero mi pregunta es que si ha habido en realidad arquetipos de belleza perfecta en la humanidad o se trata de algo ideal. ¿Me escucha perfecto? ¿Me escucha? Sí. Sí, bueno, primero agradecerle a usted por la recomendación. Y bueno, respondiendo a mi compañero, es de que sí existen arquetipos, pero ¿qué es un arquetipo? Primero tenemos que respondernos eso. Un arquetipo es un modelo de belleza. Bueno, y a lo largo de la historia hubo muchos arquetipos. Por ejemplo, en la antigua Grecia, el arquetipo de un hombre perfecto era que un hombre debería ser trabajador, fuerte, honesto y debería proteger sobre todo a su familia. Estos arquetipos están construidos, por así decirlo, en base a nuestras expectativas y a nuestros estereotipos de género, a los roles de género que se desempeñan. Y bueno, por el misticismo de nuestra antigüedad y por el misticismo que también llevamos de la religión actualmente, y por los tratados que nos expresan estas religiones, ¿no? Por ejemplo, de que un hombre debe proteger la casa, eso se forman los arquetipos. Los arquetipos no son algo globales, sino son algo más locales, o sea, son algo más de la propia cultura. Bueno, a lo largo de la historia religiosa, nuestra historia religiosa, los arquetipos se han construido en base a los dioses. Por ejemplo, en Grecia se construyó en base al dios Zeus, que es el padre protector de los hijos, que defiende a sus hermanos y defiende a sus hijos. O como en el arquetipo de Hércules, o inclusive por las novelas, ¿no? Como es el arquetipo de Romeo, etcétera. Eso depende de cada cultura y también de cada persona. Pero sí existen arquetipos que están bien definidos a lo largo de la historia. ¿Y estéticos? Estéticos, como dije, la estética dice que la belleza es algo relativo, no es algo global. En este caso, sí existen arquetipos estéticos, ¿no? Como en este caso mencioné, que es la simetría, y también el promedio. Por ejemplo, cuando juntas muchas caras y las sobrepones, o tienes algunos rasgos de un rostro y de otro rostro los juntas, estos se hacen más bellos, por así decirlo, frente a la valoración de las personas. De este modo, podríamos decir que sí hay arquetipos, pero los arquetipos no se construyen en base a series globales o misticismo matemáticos, sino que es también dependiendo de la cultura, de nuestros estereotipos, de nuestras expectativas y de nuestra educación. Claro, sí, porque el ser humano siempre ha buscado ese ideal, ¿no? Recuerden ustedes a Miguel Ángel, ¿no? Cuando hizo el David, ¿no? Y para él ese era el ideal de un hombre, ¿no? Esa proporción, ¿no? El cuerpo y el rostro, ¿no? Con lo que se decía el famoso perfil griego, ¿no? Y también Leonardo da Vinci, por su parte,
cuando creó El hombre de Viturbio, ¿no? Ese dibujo que ustedes ven de un hombre con los brazos y piernas extendidas formando un círculo, ¿no? Y empieza a sacar ahí las proporciones, ¿no? Así, tanto, tanto. Y artísticamente se dice, por ejemplo, un cuerpo perfecto debe ser la misma proporción de 8 cabezas, ¿no? O sea, 8 rostros, 8 cabezas, debe ser lo que forma la talla de una persona, ¿no? Entonces, mides el tamaño de tu cabeza y dices ya, 20, 25, lo que sea, o 15, o lo que haya. Lo multiplicas por 8 y luego dices, esta sería mi talla perfecta, ¿no? Algo por ahí. No solo los cirujanos estéticos, los artistas también han intentado siempre hacer el ideal de belleza, ¿no? Y ahí surgen, pues, esos famosos cuadros, ¿no? Tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Que dicen, ese es el rostro, claro. Ahora, la perfección del rostro, la belleza va variando no solo con la cultura o con las razas, sino con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, lo que era belleza en la época del medioevo, esas señoras gordas, ¿no? Ahora no sería nada estéticamente agradable, ¿no? Pero luego puede darse ese caso, ¿no? Pasa el tiempo y nuevamente vuelve, porque es así. O sea, las modas, los gustos evolucionan de una manera circular, ¿no? Van y luego regresan. Lo que antes se consideraba ya pasado de moda, regresa, con ciertos cambios, pero vuelve, ¿no? Como una especie de espiral, ¿no? Muy bien. Nuevas exposiciones. ¿Puedo poner yo ahora? Sí, adelante. Adrián Núñez. Adelante. Podría dar el paso al siguiente, no sé por qué no se prende la cámara en este momento. Ya, ok. A ver, a ver, ¿quién desea hacer su posición? Leonardo Camarena. ¿Sí? ¿Tampoco? Gabriel Suárez. Sí, me encuentro acá. Ya, entonces, a ver, empezamos contigo. A ver. Uy, a ver un momento, voy a cerrar la cortina. Sí. Sí, creo que se puede ver mejor. Sí. Buenos días, buenos días, compañeros. Hoy les voy a presentar mi investigación acerca sobre el outsourcing. El outsourcing, o también llamado subcontratación, es el proceso mediante el cual una compañía identifica un proceso dentro de su rutina que podría aumentar la productividad y derivar en optimización, involucrando a terceros que son subcontratados para ejecutar esa tarea o actividad. En otras palabras, es la práctica donde una empresa le paga a otra por su personal, para cumplir ciertas actividades especializadas, ya que ellas, pues, por el momento no cuentan con esa capacitación en su empresa. Al ser una técnica, cuentan con ventajas y desventajas, una de las cuales, en el ámbito positivo, sería reducir los costos de ciertas áreas, favorecer el crecimiento de la empresa, permitir integrar personal autorizado y especializado. En el extranjero también podrían soltar a personal y habría una diversidad cultural en la empresa, ya que habría gente de todos lados y de todas las compañías. Sobre las desventajas, hay dependencia de terceros mediante innovación se refiere. Se limita un poco la oportunidad de crecimiento, ya que la empresa depende de otras, para que así se puedan realizar ciertas actividades. Los empleados no pertenecen estrictamente a la empresa, siguen perteneciendo a la tercera empresa. Y hay disposición de información valiosa de una empresa hacia otra. Así que podría aumentar la competencia en una gran proporción. Hay una serie de pasos a seguir
para realizar el outsourcing, de los cuales son el análisis de la situación de la empresa, selección de los servicios que se pueden externalizar, licitación y contratación, transición, que es el paso más importante, ya que siempre hay una fase de adaptación de una empresa hacia otra. Y si esa transición se realiza de una forma óptima y agradable, no habría problemas de una empresa con otra. El quinto paso es la supervisión y sexta evaluación, para ver cómo está yendo el proceso de subcontratación. El outsourcing en la era digital es indispensable, y que una empresa debe tener este ámbito muy desarrollado para así poder destacar en un mundo que ya está con la tecnología cada vez avanzando más y más. En conclusión, yo digo que surge como una solución y herramienta para que empresas pequeñas, grandes y medianas puedan delegar funciones vitales y no vitales con el fin de mejorar su productividad. Hasta aquí mi investigación. Muchas gracias. Bien. Recomendaciones sobre tu presentación. Primero, para una próxima oportunidad en que sea necesario que expongas con cámara, revisa antes todos estos detalles técnicos: micrófono, iluminación, ubicación de tu imagen, de tu cuerpo dentro de la cámara, lo mejor centrada posible, sin cortes hacia arriba y sin cortes hacia abajo también, ¿no? O sea, eso uno lo puede ensayar con su camarita antes, ¿no? Un detalle importante, por ejemplo, que deben mejorar es la iluminación, ¿no? Porque tienes iluminación, pero la iluminación viene de un lado que más bien te ensombrece. Siempre es bueno que la luz venga del lado superior izquierdo. Eso siempre se recomienda, superior izquierdo, ¿no? A no ser que algunos ya pues con más tecnología, con más práctica tengan el famoso círculo de la lucecita, aunque a veces uno por estar mirando a esa luz termina dañándose los ojos, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Preferible tener siempre luz indirecta. No permitan tener luz directa, porque con el tiempo les va a causar daño. O sea, la luz puede llegar como la tengo, por ejemplo, yo tengo una iluminación que viene del lado superior izquierdo, tengo otra iluminación que viene del techo, son dos que se combinan, pero no tengo activada, por ejemplo, la luz que proyecta mi cámara, porque hace daño, ciega la vista y constantemente el ojo puede terminar inflamado, ¿no? Les digo, porque sucede eso, sobre todo si uno está demasiado tiempo expuesto a la cámara. Ahora, en cuanto a la forma como desenvuelves tu exposición, dale un poco más de interés, trata de causar mayor atención. Como digo siempre, pregunta a tus compañeros algo que tú sepas que has descubierto de tu tema y que sospechas que el resto no sabe. Dialoga, trata de dar datos interesantes para que el resto, así como en el caso de la inteligencia artificial fuerte, provoque en los demás tal vez hasta polémica, ¿no? Discusiones, no, que esto no es así, no me parece justo. Y eso va a hacer hablar a tus compañeros y de paso, pues ya tu tema se va haciendo cada vez más interesante, ¿no? El contenido del tema en sí está bien, como te digo, toma en cuenta mis recomendaciones para más adelante. Tienes 17 y si no hay preguntas sobre outsourcing, que es trabajar a distancia, pasamos a un siguiente expositor. Chero, ¿sí? ¿Querías participar? Sí. Es que quería preguntar sobre las actividades en específico, ¿verdad? Mencionó, pero simplemente como ciertas actividades. ¿Puedes mencionar cuáles son, por ejemplo? A ver, Suárez. Dijiste sobre mencionar qué tipo de actividades pueden realizar. Sí, ¿cuáles pueden? Pues realmente pueden realizar cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, di el ejemplo acerca de la era de la digitalización con el outsourcing. Pues podría ser, por ejemplo, en el área de producción de las maquinarias,
pues una empresa, al no tener tanta capacitación en esa área, podría contratar a gente de otra empresa que está enfocada más en la producción, para así poder ganar más tiempo y dinero, sin capacitar y subcontratando a otras personas. Y básicamente se puede hacer en cualquier o en muchos ámbitos laborales. Es la ventaja que tiene el outsourcing. Sí, pues hay una enorme cantidad de hindúes, aunque indios debería ser la palabra, ¿no? Los nacidos en India, indios. Pero bueno, ya, hindúes. Aunque el nombre original de India es Bharat, con H, ¿no? Bharat. Bueno, en todo caso, los hindúes o indios realizan una enorme cantidad de outsourcing con empresas estadounidenses. Constantemente brindan servicios, ¿no? Entonces, hospitales y una serie de entidades públicas o privadas les envían a estos profesionales de la India a que resuelvan tal o cual tarea y luego se las envían y reciben obviamente su pago por esto, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Es como lo que se conoce acá como un trabajo virtual, ¿no? Pero es más que eso, o sea, se puede trabajar incluso con cosas físicas, ¿no? No todo es redactar un documento, ¿no? Puede ser que sea escanear algo o incluso producir algo y ya luego lo envías, ¿no? Cuando ya lo tienes listo, lo envías al que te encargó hacer tal o cual trabajo, ¿no? Y la empresa se beneficia porque sabe que tú eres especialista en eso. La empresa puede ser muy grande, poderosa, muy marketera, pero no tiene, digamos, especialistas en tal o cual punto. Por ejemplo, dicen, yo necesito un ingeniero de telecomunicaciones, ¿no? Nosotros nos encargamos del resto, pero para ese caso necesito un ingeniero en telecomunicaciones que nos resuelva tal problema. Entonces, hace un concurso mundial, por decir, y el que gana recibe la tarea que debe hacerla pues en un determinado tiempo. Y si va bien, pues le encargan más tareas y así la empresa entrega sus trabajos de una manera bien rápida y efectiva y garantizada, por supuesto, porque empresas de alto prestigio no pueden jugarse con el producto. Ya tienen un nombre bien ganado, por decir Bosch, Siemens, Bayer, ¿no? Empresas alemanas que no pueden o no deben, no pueden sí, como les decía la palabrita, no deben de ninguna manera poner en juego sus tantos años de prestigio ganado, ¿no? Algunos sí se arriesgan como Samsung, ¿no? Y terminan por los suelos, ¿no? Entonces no conviene, es preferible perder un cliente, perder un negocio, pero te mantienes con tu buen nombre, ¿no? Muchos se tiran al suelo por un poco de dinero, ¿no? Pero echan a perder su prestigio. Dicen, no, ese de ahí ya sabemos que hace trampa, ¿no? Y ya te quedas con eso, ¿no? Ya difícil cambiar. En cambio el otro dice, no, esa empresa no, jamás, esa no entra en vainas, como dicen, esa sí te cumple. Y es bien exigente. Como las universidades, ¿no? Tienen su prestigio y ya. Buen prestigio o mal prestigio, ¿no? Bien ganado, saben. Entonces los mismos estudiantes luchan por eso, por entrar en esa universidad. Eso se logra pues con ¿cuánto? 5, 10 años, 20, 400 años o más como San Marcos, ¿no? O más de 100 años como la UNI, la católica misma, ¿no? Entonces, y eso se logra pues día a día con los estudiantes, con la calidad de sus investigaciones, con la calidad de sus docentes, ¿no? Porque un docente donde va y uno conversa y dice, ah, ¿dónde trabaja San Marcos? Ah, con razón, dice, no, sí, pues. O sea, se debe notar esa diferencia, ¿no? Eso sí. Muy bien, ¿alguien más que quiere exponer? Miren que le estamos dedicando el tiempo a esto. Ángel Cruz, sí, adelante. Ángel Cruz. A ver, ¿se ve, verdad? Sí se ve, sí se ve. Ok. Buen día, profesora y compañeros en general. Bueno, para comenzar mi exposición, me gustaría hacerles una pregunta a los presentes. A ver, ¿alguien sabe qué se celebra el 17 de mayo? No. Bueno, a ver,
para acotarles, el 17 de mayo se celebra el Día Mundial de Internet. Esto que nos explica que hace más de 30 años que Internet ha llegado a nuestras vidas. Y desde que llegó a nuestras vidas, trajo consigo innumerables ventajas que nadie puede negar, como por ejemplo velocidad en la comunicación, masificación del conocimiento y acceso múltiple a contenidos, entre otros. Pero el problema de Internet es que desde que llegó a nuestras vidas no trajo consigo innumerables ventajas, como todos pensamos, sino también trajo consigo innumerables problemas que afectan al desarrollo del cerebro humano. Entonces, esto me lleva a hacerles la siguiente pregunta. ¿Cómo influye Internet en nuestras mentes? Bueno, los seres humanos estamos prácticamente todo el día con Internet, ya sea en el celular, en la laptop, en la tablet o en una PC. No cabe duda que Internet está en nuestras vidas casi 24/7 y esto moldea nuestro cerebro de una forma que los va a sorprender. Según el especialista Nicholas Carr, el uso de Internet en nuestra vida diaria nos hace pensar de una manera mucho más superficial. Él señala que antes el ser humano tenía que estar atento a su entorno para evitar amenazas. Ahora, el uso excesivo de Internet hace que, mata nuestra capacidad de atención y comprensión. Esto convierte al ser humano en una especie más sedentaria, perezosa y mucho menos creativa. Además, el escritor, en su libro Superficiales, ¿Cómo influye Internet en nuestras mentes?, señala que el cerebro humano se ha acostumbrado a buscar información de manera rápida, de usarla rápido y olvidarla a la misma velocidad. Cosa que influye negativamente en el ser humano. Ahora, ¿alguien sabe qué es la dopamina? La hormona de la felicidad, algo así creo que le dicen. Claro, es uno de los nombres que le atribuyen, ¿no? La dopamina es un neurotransmisor. ¿De qué se encarga este neurotransmisor? De activar un circuito que se llama circuito de recompensa. El mecanismo de recompensa, perdón. ¿Qué hace este mecanismo de recompensa? Hace que tendamos a consumir cosas que nos gusten, ¿no? Nos hace buscar formas de saciar esa necesidad que nos ha traído alguna actividad que hemos realizado. ¿Por qué les menciono la dopamina? Porque quiero entrar en el ámbito de entretenimiento con el Internet. Usamos el Internet para investigación, ¿no? Para obtener conocimiento, pero también usamos el Internet para entretenernos, ¿no? Pero el ser humano no lleva un control de esto. El Internet está hecho para hacer cosas que no podemos llegar a imaginar. Nos puede dar innumerables ventajas, como ya lo dije, pero lo usamos para entretenimiento, que no está mal, pero también necesita un cierto control, porque la dopamina causa adicción. ¿Y qué hacemos cuando estamos jugando un videojuego, cuando estamos consumiendo plataformas de Internet como Netflix, como Twitch, o diferentes plataformas de entretenimiento? Segregamos dopamina. Y como ya les expliqué, la dopamina nos hace querer buscar esa sensación. Entonces, lo que quiero llegar a darles a entender con esta exposición es que Internet realmente no tiene el problema en sí. Los que causamos el problema de esta adicción que les he mencionado, de la falta, de la pérdida de concentración, de creatividad, del que la persona se vuelva perezosa, es culpa del ser humano en sí, porque a nosotros mismos hacemos que Internet logre cambiar nuestra cultura, nuestra vida, nuestro día a día. Así que les mando, bueno, me gustaría que
me hubiera gustado causar una reflexión acerca de su uso de Internet día a día. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a cambiar el diseño. A ver, si ustedes han estado atentos al tema desarrollado por su compañero Cruz, yo diría, esa es la forma como quisiera que todos expongan. Ese estilo sencillo que se logra con práctica, no es que les viene así por añadidura o les cae del cielo, se logra con práctica. Yo igual, ¿no? Mis primeras exposiciones temblaban, me acuerdo, tiempos idos, pero quería pues exponer, ¿no? Y finalmente, poco a poco me fui dando cuenta que iba ganando en seguridad, que es lo que uno debe sentir cuando expone. Lo ha hecho muy bien, Cruz. Tienes 20. Está muy bien. Sigue por ese camino. Entonces, el estilo que has expuesto, ese es el estilo, un estilo reposado, tranquilo, sin acelerar el discurso, de tal manera que eso permite hablar ya de una didáctica de la exposición, es decir, se empieza a hacer cierta docencia con la exposición, es decir, enseñas a los demás aquello que tú has investigado. Y empezar con una pregunta, dar un tiempo para que el resto reflexione y siempre vas a ver que por ahí alguien te va a dar alguna respuesta. Es así. Entonces, esa es la manera. Vean el video todos y vean hacia dónde estoy apuntando yo. Si querían un modelo, pues aquí lo han tenido, lo tienen en su compañero. Ese es el estilo, o sea, miren a la cámara, asegúrense de tener una buena iluminación, centren bien su cuerpo, su imagen, hablen con un estilo reposado, tranquilo, sin apurarse, consideren que el tema tiene interés y cuéntenles novedades, aquellas que ustedes consideran que es interesante para compartir con el resto, ¿no? Eso es. Y también, si quieren ustedes, pues, ¿por qué no? Revisen a los famosos youtubers, aunque ellos ya van más allá, ¿no? Por el índice marquetero y que terminan diciendo, pues, si te gustó mi exposición, si te gustó mi tema, dale like y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de mis nuevas intervenciones. Ese rollo ya lo sabemos, ¿no? Pero vamos al hecho que hay muchos youtubers que sí causan bastante impacto con la forma tan sencilla como explican temas muy complejos. Chicos que son estudiantes todavía. Por ejemplo, me ha gustado ver a una chica de UTEC que cuenta, dice, ¿quieres saber qué estoy estudiando? Que es ingeniería biomédica. Y empieza a explicar muy bonito lo que es la ingeniería biomédica. Y ella dice, yo todavía no culmino mis estudios, pero sí me gusta compartir lo que ya voy aprendiendo, ¿no? Entonces, eso es bien interesante, ¿no? Ustedes siguen carreras muy interesantes, muy futuristas, que tienen mucho campo por investigar. Entonces, solo les falta eso, crear ese interés en lo que están haciendo. Miren ustedes que tarde o temprano van a tener que defender algo. ¿Por qué les digo defender? Por ejemplo, defender su tesis. Nadie va y expone una tesis y va a esperar que el jurado le aplauda. Jamás. El jurado va con todo. Piedad de alma. Entonces, por eso se llama defensa de tesis. Entonces, hay que saber defenderlo. Y luego, cuando ya tengas tus prototipos, tus dispositivos, o quieres concursar en una exposición, ¿no? Te sometes a un concurso, trata como de vender tu producto, ¿no? Hazlo con entusiasmo. Responde las preguntas. Es más, así tú tengas cierto temor, pide preguntas. ¿No hay alguna otra pregunta? ¿Quisiera usted saber algo más sobre mi trabajo, ¿no? Y eso te va dando comodidad, tranquilidad, una exposición que realmente demuestra y dice, este tipo sabe de lo que está hablando, ¿no? Eso está muy bien. Muy bien, chicos, entonces, si alguien más, ya para cerrar esta mañana, quisiera, miren, le hemos dedicado el 100% a esto porque quiero que avancen, ¿no? Ya no queda tiempo para darle. Mañana les doy los requisitos, los pasos para poder, para que sepan ustedes
la segunda exposición, qué requisitos, cómo se debe hacer. Sí, a ver, alguien, Camarena, quería. Leonardo Camarena, o en todo caso, Porras. Sí, Leonardo Joaquín Camarena, ya. A ver, terminamos contigo entonces. Buenos días, profesora y compañeros. Quería preguntar, ¿han oído algo sobre la huella digital de Dios? Bueno, hoy te explicaré sobre los fractales y por qué los llaman la huella digital de Dios. Para empezar, imaginemos que tenemos un brócoli. Ahora, ¿qué pasaría si este brócoli extraigo una rama y la comparo con el brócoli anterior? Podría notar que es evidentemente más pequeño, pero que a pesar de eso comparte una forma en común, una especie de patrón. Ahora, si este brócoli pequeño tiene más ramas y las comparo, podré ver que se repite. Claro, no es infinito, pero se repite. Esto es básicamente el concepto de fractal, que son patrones matemáticos que se pueden repetir infinitas veces a distinta escala. Este término fue acuñado por el científico Benoit Mandelbrot en 1975. Otros ejemplos de estructura similar los encontramos en los relieves o en la orografía de la Tierra. Por ejemplo, en las costas o en las montañas. Estas tienen una forma característica, algo que le da su esencia a este tipo de relieve. Otro ejemplo se manifiesta en los fenómenos meteorológicos, como lo son los rayos, ya que si observamos, ampliamos la visión, estos se dividen en ramificaciones, que a su vez cada uno tiene más ramificaciones, caso similar al del brócoli. Por último, acotar que los fractales no son solo una curiosidad matemática. De hecho, han tenido muchas aplicaciones. Mandelbrot decía que se logra identificar una estructura esencial en la naturaleza, se pueden hacer predicciones sobre cómo se comportará esta en el futuro. Es así como se ha logrado predecir desde la trayectoria de meteoritos hasta identificar el crecimiento de células cancerígenas. En la ecología se logra predecir el patrón de cómo se extiende el fuego en incendios forestales. Como pueden ver, este es un tema muy interesante que hasta el día de hoy no se descubre todo su potencial. Es por eso que les invito a investigar más sobre los fractales, la huella digital de Dios. Gracias. Muy bien, entonces en el caso tuyo, Camarena, práctica, te falta práctica para que tengas mayor fluidez. El lenguaje, modificar el tono, como hablas, un tono más dialogante, un tono más reposado, más continuo, más armónico, que tenga coherencia tus ideas, una con la idea que sigue, ¿ya? De ese modo vas a tener una mejor exposición. El tema lo has desarrollado bien, eso sí, se nota la investigación, pero como digo, el curso en realidad es redacción y técnicas de comunicación efectiva. Entonces lo que se busca es eso, que ustedes mediante estas prácticas vayan mejorando cada vez más, ¿no? A través efectivamente de esto, que es el uso del verbo, del lenguaje, tanto escrito como hablado. Tienes 17, y como te digo, apunta más hacia practicar, para que tú mismo notes que cada vez vas a dar un mejor tono a ese estilo de hablar, ¿no? O sea, un tono más dialogante, causando interés, buscando, preguntando, esperando que te responda alguien, y si no, pues continúa con tu tema, ¿no? Siempre también anunciando cuando ya vas cerrando eso que has tratado. Muy bien, entonces hasta aquí, mis estimados estudiantes, mañana continuamos, y por favor ya tratemos mañana de cerrar con las exposiciones, puesto que, como les anuncié, ya tengo preparadas todas las instrucciones para su segunda exposición, que como saben, tiene otras características. Entonces, hasta aquí llegamos. Que sigan teniendo una buena mañana y nos vemos mañana. Hasta pronto. Muchas gracias, profesora.
Gracias, profesora. Gracias, Gracias. profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias.